Amén, hermanos, amén. Gracias, Alexandra. Gracias a todos ahí. Vamos a iniciar ya nuestro estudio. Y como ustedes saben, pues estamos hablando específicamente del libro de Mateo. Estamos ubicando el libro de Mateo y pues ya hablamos del capítulo 1, vamos a hablar del capítulo 2, ¿verdad? En adelante y vamos a ver cómo el Señor va obrando. Hablamos, ¿verdad? Capítulo 2, 1 al 11. Si pueden abrir sus Biblias si te oyen ruido, es que aquí está la familia de Modesta y pues ya ustedes saben. Entonces, estamos hablando sobre esta parte, ¿verdad? De el capítulo 2, versículo 1 al 11. Hablábamos del capítulo 1 en cuanto específicamente a la genealogía de Jesús. Aquí en el capítulo 2 habla de la visita de los sabios después del nacimiento del Señor Jesucristo. También hablaremos sobre la huida de tanto de María como también de José y de Jesús, esa huida que tuvieron que tener, ¿verdad? Para poder salvar la vida de tanto bueno, la vida del niño específicamente. Y también pues el regreso de ellos a Nazaret, lo que vamos a ver aquí. La visita de los sabios después del nacimiento de Jesús, la huida a Egipto y el regreso a Nazaret. Todo esto es el cumplimiento de profecías. Que ella no tiene WhatsApp. ¿Cómo es? Ay, perdón, ay, Dios mío, tenía el micrófono abierto, que Tere está llamando, no tiene luz. Ah, ok. Sí, eso me imagino. Ojalá Sí. le llegue la luz y pueda entrar. A desesperar, yo no le puedo coger la llamada. Sí. Déjame escribirle yo entonces y decirle. Bien. Eso es un lío ahí. Bien. Entonces, Miguelina. Amén, hermana Miguelina. Ya sabemos que no tiene luz. Esperemos que llegue y usted pueda entrar en algún momento. Esperemos que así sea de parte de Dios. Si no, ya yo estoy grabando para que usted pueda verlo más tarde. Bien, entonces, lo primero es que decía, todo esto es el cumplimiento de la profecía. Y es bueno que veamos a Mateo como eso, como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Hablábamos la semana pasada de que Mateo habla de más de 350 profecías del Antiguo Testamento. Aquí tenemos una relación histórica de los acontecimientos que tuvieron lugar, aunque se incluye regularmente la exposición de una verdad que no debemos pasar por alto. Y vamos a hablar de eso. Hemos hablado sobre que cada uno de los evangelios fue redactado para satisfacer las necesidades de un grupo en específico, a un grupo de personas, y que Mateo fue escrito específicamente, quiero que graben mucho esto, a la nación de Israel, que estaba formada por personas con una mentalidad religiosa. Todos ellos tenían una mentalidad religiosa, sí habían sido criados. En este pasaje encontramos entonces el cumplimiento de cuatro profecías. Y yo pienso que este es precisamente el propósito del capítulo 2, mostrar cómo se cumplieron esas profecías del Antiguo Testamento en el nacimiento de Jesús. Escucha bien, en el nacimiento de Cristo se cumplen cuatro profecías. En todo ese nacimiento se cumplen cuatro profecías del Antiguo Testamento. Seguramente había en los tiempos de Cristo muchos sinceros estudiantes, personas que estudiaban las escrituras y que se preocupaban cómo podrían cumplirse cuatro profecías en el nacimiento de una sola persona. ¿Cómo se podrían cumplir? Y cada una de esas profecías estaban como muy distante una de la otra y muy difícil de cumplir, pero tal cumplimiento parecía muy difícil, es más, parecía prácticamente imposible, pero reconocemos que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vamos a ordenarlas entonces en una lista y después vamos a ver cómo se cumplieron en los días del nacimiento de Jesús. La primera profecía que podríamos ver es que Jesús tenía que nacer en Belén.
Jesús tenía que nacer en Belén. Esa era una de las profecías que debía cumplirse. La segunda profecía era que Jesús tenía que ser llamado a salir, ellos tenían que ser llamados a salir de Egipto, según Oseas capítulo 11 versículo 1. También hay otra profecía, la tercera, que tenía que haber un gran llanto en Rama o en Ramá, como queramos llamar, como se predijo en Jeremías capítulo 31 versículo 15. Y la cuarta profecía tenía que ser llamado Nazareno. Oiga, 4 profecías tenían que cumplirse en el nacimiento de Jesús. La número 1, y pueden ir tomando anotación, tenía que nacer en Belén. Número 2, tenían que salir de Egipto. Número 3, habría un gran llanto en Rama. Y número 4, Jesús sería llamado Nazareno. Vamos a ver si cómo se cumplieron esas profecías que habían estado escritas en el Antiguo Testamento. Ya que Cristo nacería en Belén, ¿por qué motivo, si nacería en Belén, tendría que haber llanto en Ramá? ¿Por qué? Que Ramá está situada aproximadamente tan al norte de Jerusalén como Belén lo está hacia el sur. O sea, es como que Ramá estaba como en el otro extremo. Y además Jesús sería llamado el Nazareno o Nazareno, aunque habría nacido en Belén. Oiga bien, entonces, y luego él tendría que salir de Egipto. Y surge la pregunta, ¿cómo podría cumplirse todas estas profecías en un niño recién nacido? Bueno, pues Mateo nos muestra cuán literalmente, con qué exactitud y con qué facilidad se cumplieron todas estas predicciones o profecías sin forzar para nada la profecía ni la historia. Todo sucedió tal como Dios lo había anunciado que lo llevaría a cabo. Lo primero es la visita de los sabios. Después de nacer Jesús en Belén de Judá, como ustedes saben, nació en Belén de Judá, ¿verdad? En tiempos del rey Herodes, dice la palabra, he aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, este es el relato histórico de llegada de los magos allí a aquel lugar. Observemos bien que vinieron en los días del rey Herodes, quien no toleraba que le hiciera la competencia. Él no quería a nadie que pudiera competir en su contra. Así que la presencia en Jerusalén de aquellos sabios expertos en astronomía le creó a este Herodes un sentimiento de alarma. Le creó una alarma que va a pasar porque están aquí. Dice el texto que unos magos del oriente llegaron a Jerusalén. Alguien podría preguntar, pero no eran 3, porque nos han enseñado que son los 3 reyes magos. Y no eran 3, pastor. Me parece que muchos hemos aprendido que ciertos detalles de la postal de Navidad, la historia de los 3 reyes magos, ¿verdad? Más que de la Biblia, que los sabios que fueron no mencionan en ningún lugar que eran 3. En ningún lugar menciona que eran 3. Después veremos por qué la gente llega a la conclusión de que eran 3 y de que eran reyes. Habla de que eran unos magos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? En la pregunta de ellos. Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. El hecho de que ellos vinieran buscando a un rey fue lo que perturbó o alertó al rey Herodes. Los sabios estaban en el este, vieron la estrella en el oeste y la siguieron. Nos podemos preguntar cómo estos magos asociaron aquella estrella. Tal vez usted se ha hecho la pregunta, pero cómo ellos asociaron una estrella con un rey y cómo ellos identificaron a esta estrella, este rey específicamente con Jerusalén. Yo no sé si usted se ha hecho esa historia o simplemente ha dejado pasar esto, se ha hecho esa pregunta o simplemente ha dejado pasar. Yo quiero que veamos el nacimiento de Jesús como un milagro de Dios. No solamente, como decíamos la semana pasada, porque su nacimiento fue virginal y todo lo que Dios orquestó para esto, sino que podemos ver la gloria de Dios en todo su nacimiento.
perdón, todo lo que podemos ver al respecto es que en aquella región del este, la gente tenía la profecía dada por el anciano Balaam. Balaam había hecho referencia a la nación de Israel, la cual estaba registrada en el libro de los Números 24:17, y que decía lo siguiente. En Números 24:17 dice lo siguiente: lo veo, decía el escritor, a Moisés físicamente, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Jacob es Israel. Recuerden que se le cambió el nombre de Jacob a Israel en un momento. Ya no será más tu nombre Jacob, sino que Israel serás llamado. Entonces, aunque aquí dice, una estrella saldrá de Jacob, específicamente se estaba refiriendo a Israel. Y un cetro, cuando la palabra habla de cetro, está señalando a un rey. Y un cetro se levantará en Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Esa es la profecía que se menciona en el libro de los Números. Observemos que la profecía dice que una estrella saldrá de Jacob, es decir, de la nación de Israel, en la que también se levantaría un cetro. Y acabo de decir que el cetro tiene mucho que ver con un rey. La estrella y el cetro van juntos, y este es el único lugar en el que son mencionados juntos en las profecías del Antiguo Testamento, refiriéndose específicamente al rey que había de nacer, en este caso a Jesucristo. Y así fue que los sabios del Oriente, como tenían esa profecía que ya la conocían, vinieron entonces desde el misterioso Oriente buscando a un rey, buscando al rey en la ciudad de Jerusalén o de Israel. Esto causó una gran perturbación en la ciudad de Jerusalén y en el anciano rey Herodes. Y leemos en el versículo 3 lo que sucede. Cuando lo oyó el rey Herodes, dice, se turbó, y toda Jerusalén con él. Podríamos imaginarnos y pensar y analizar que los sabios convergieron en la ciudad, entraron en la ciudad. El rey era Herodes el Grande, un hombre muy supersticioso que lógicamente quiso estar bien enterado acerca del nacimiento de este nuevo rey, de este niño, del que se hablaba en la profecía. Y Herodes el Grande, haciendo honor a su nombre, era el más malvado de todos los Herodes, era el más malvado de todos. Él provenía de Idumea, que era el nombre griego de Edom, y había comprado su posición política al gobierno romano. Él no ganó, no fue electo, no fue puesto ahí por el pueblo. Él compró su puesto, nunca había pertenecido a Israel y estaba realmente ansioso por localizar a este rey que parecía ser un rival para su trono. En el versículo 11 nos dice, y entrando en la casa, hablando, ¿verdad?, de ellos, vieron al niño entrando ¿dónde? En la casa. Y todavía hoy en día nos muestran y nos enseñan y nos hacen creer que los magos encontraron a Jesús en el pesebre, y no fue en el pesebre. Mateo dice, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abrieron sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Cuando aquellos viajeros llegaron, Jesús, lo que se entiende es que ya no estaba con su madre y su padre en el establo o en el pesebre, situado detrás de una posada, la cual le fue prestado porque no había ningún espacio y ningún lugar donde quedarse en el pueblo. La influencia y el movimiento de personas en la ciudad de Belén había ya cesado. Ya se había acabado el tumulto de personas porque el censo ya había pasado. Todos habían regresado a sus lugares de residencia porque la inscripción del censo había concluido ya. Pero aquel niño era un recién nacido y sus padres no podían trasladarle a ninguna parte hasta pasar un tiempo
prudente realmente. El haber realizado este viaje podría haber puesto en peligro la vida del niño. Así que recuerden que en el desierto hacía un gran calor durante el día, pero de noche entonces la temperatura bajaba suficiente y entonces no podían salir, podía peligrar la vida del niño. Así que la familia se había quedado en Belén, esto que puede deducirse, instalándose en una casa donde le encontraron los magos del oriente. No fue en el pesebre, no fue en el establo, se entiende que fue en una casa. Aquí nuevamente el texto bíblico corrige la conocida imagen de las postales de Navidad y de la historia que presenta a los viajeros del oriente, ¿verdad? Llegando a un establo, llegando a un lugar que realmente no es el que la Biblia menciona. O sea, vemos que cuando ellos vieron al niño con María, su madre, se postraron y le adoraron. Si hubo un momento en que María pudo haber sido adorada, entonces debió ser ese momento, debió ser aquel momento, pero los magos no la adoraron a ella, sino que adoraron a Jesús y le presentaron sus valiosos regalos, le presentaron oro, incienso y mirra. Finalmente, podemos decir que resulta interesante estudiar los hechos relacionados con la segunda venida, tal como nos relata el profeta Isaías en el libro 60, versículo 6, que dice así: una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Efa. Todos ellos vendrán de Sabá, traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. ¿Cuál de aquellos valiosos regalos será omitido en su segunda venida? La mirra. Cuando en su nacimiento le llevaron oro, mirra e incienso. Pero en su segunda venida, esta fue la primera venida, en su segunda venida, la mirra no será necesaria. En el momento de encontrarnos con él no será necesaria. En aquel día no le traerán mirra, pastor. ¿Pero por qué? Porque la mirra nos recuerda su muerte. Cuando él venga por segunda vez a esta tierra, no veremos ningún detalle que nos hable de su muerte. Al observar la última escena de su nacimiento en el versículo 11 de este capítulo 2, cuando los magos adoraron a Jesús y le presentaron sus regalos, el oro nos recuerda su nacimiento, porque él nació siendo rey. El incienso, ¿de qué nos habla el incienso? El oro nos habla de su reinado, de él como rey. El incienso nos señala la fragancia de su vida, la manera de adorarle, la fragancia, el olor de su vida. Y la mirra nos habla de la muerte que debía padecer. Este es el significado de cada uno de estos regalos que le fueron ofrecidos en la primera venida a esta tierra. Pero decíamos que en su segunda venida no se le entregará mirra. La próxima vez que él venga no será para morir sobre una cruz por los pecados del mundo. Jesús llegará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna intervención hasta este momento? ¿Alguien quiere preguntar algo de lo que hemos mencionado, de toda esta parte, de lo que habíamos oído, de lo que decían? ¿Y quieren algún comentario o quieren preguntar algo? Vamos a ver. Segunda pregunta. ¿Están entendiendo, hermanos? Porque, ¿o están ahí todavía? La pregunta es capciosa, pero debo saber. Estoy entendiendo. Amén, amén. Bien, gracias. Bien, entonces hablamos ya, ¿verdad? Del nacimiento de Jesús. Fue en Belén, ¿verdad? Fue en Belén. Vamos a hablar ahora, ya Jesús nace. Dijimos que que no eran tres los magos, aunque tres eran los regalos, no eran tres los magos. Vieron que en esa profecía dice que muchos camellos, ¿verdad? Muchos camellos con muchos regalos y una muchedumbre llegaría. Se menciona tres regalos porque tenían significado. Ahora vemos la huida a Egipto, ¿verdad? También corregimos que los magos no fueron al establo, fueron a una casa. También corregimos que no eran tres, podían ser varios, muchos diferentes, ¿verdad?
dice el versículo 13 al 15, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor, un momentico, hermanos, a ver si yo corrijo algo aquí. Después de haberse marchado, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Un ángel habla con José y dice, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, hablando de José, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. La segunda profecía es cumplida aquí para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo, hablando acerca de Cristo. Para poderlo llamar de Egipto, primero tenía que hacer que él viviera en Egipto. Y en el versículo 17 podemos ver que dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamento. La tercera profecía de la que habíamos hablado. Segunda profecía, la huida de Egipto y el llamado. Raquel dice que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Esa es la profecía, el grito, el lamento de Ramá. Esta también es una profecía peculiar. Jeremías no dijo que el llanto y la lamentación serían oídos en Belén. No dijo esto. Estamos seguros de que hubo un gran duelo en Belén, pero Jeremías menciona a Ramá, que estaba situada aproximadamente tan al norte de Jerusalén como Belén estaba del sur. Ramá, por cierto, era la tierra del profeta Jeremías. Imaginamos entonces que cuando los soldados recibieron las órdenes de matar a los niños, el capitán le habría preguntado a Herodes, ¿por dónde quiere que comencemos? Pienso que Herodes le habrá respondido, bueno, empieza alrededor de, haz un círculo, mide el territorio y pues entonces ubícate un radio o una trayectoria que llegue hasta Belén en el sur y hasta Ramá en dirección al norte. Todo lo que abarque eso, tienes que matar a todos los niños. Es evidente entonces que Herodes hizo matar a una gran cantidad de niños. Podemos imaginar el llanto y los lamentos en aquella zona entre Belén y Ramá, una extensión aproximadamente de 40 kilómetros, aproximadamente 40 kilómetros. Aquellos momentos en que tantas personas y familias perdieron a sus niños debieron ser extremadamente dolorosos. Había un gran llanto, un gran lamento. Esta profecía pronunciada por el profeta Jeremías se cumplió literalmente. No fue simbólico, no era algo que simplemente se inventó. Literalmente había un gran llanto entre Ramá, entre Belén, ¿verdad? Y todo este territorio. Versículo 22 al 23 nos dice, y él, levantándose, hablando de José, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y advertido por Dios en sueños, otra vez, partió para la región de Galilea y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret. Nazaret, porque aquí está la cuarta profecía, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. Será llamado Nazareno, será llamado Nazareno, hablando acerca de Jesús. El hijo de Herodes, Arquelao, tenía también una personalidad muy brutal, era terrible. Por otra parte, podemos destacar la frase será llamado Nazareno. La palabra hebrea para Nazaret es Nexer. Nexer, el significado de esta palabra es rama o retoño, una rama o un retoño. La ciudad de Nazaret llevaba ese nombre debido a su significancia. Las profecías bíblicas de Isaías 11:1, 53:2 y 3 y Salmo 22:6 se relacionan
el término nazareno, pero al Señor Jesús se le asignó dicho término no solo porque él era de la rama del tronco de Isaí, sino también porque él creció en la ciudad de Nazaret. Al ser llamado nazareno, cumplió las profecías. Se cumplieron en él las 4 profecías. Bien, así es que si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que decir, pues aquí estamos también para escucharles. Amén. Así es que aquí vemos esas 4 profecías que son cumplidas específicamente en la vida de Cristo Jesús, en su nacimiento. Fueron cumplidas en todo su nacimiento. Amén. Así que terminamos esa parte del capítulo 2 y pues si alguien tiene alguna pregunta, algo que decir, algo que comentar, pues aquí estamos. ¿Amén? Y terminamos ahí. La próxima semana seguiremos entonces con el capítulo 4. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que añadir? Aquí estamos. Bien, esto de hablar sobre esta historia, hermano, es muy importante. Es algo que llama la atención porque nos hace entender, ¿verdad?, de dónde viene el Señor Jesucristo y todas las profecías que fueron cumplidas en él. Amén. Así es que de ahí viene toda esa parte. Bien, no tienen pregunta ni nada que aportar, hermanos, porque estas son enseñanzas que hemos traído mal de la Iglesia Católica, que hemos o sea, que han sido mal interpretadas, malintencionadas y que muchas veces no sabemos todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de su nacimiento y en sus primeros años de vida. Pero también podríamos recordar que se entiende que ya había pasado un lapso casi de 2 años desde el nacimiento de Jesús hasta la matanza de los niños. Hubo un gran periodo porque los magos no llegaron inmediatamente, ya había pasado un tiempo. Y Herodes entonces, en la medida del tiempo del nacimiento de Jesús y de lo que había pasado, ¿verdad? Entonces, él lo que hace es que manda a matar los niños menores de 2 años. ¿Por qué menores de 2 años si los magos estaban anunciando? Porque aproximadamente ese periodo de tiempo fue el que pasó desde el nacimiento de Jesús hasta que se cumplieran estas 4 profecías. ¿Amén? Si es que alguna pregunta, algo que añadir, algo que ustedes habían oído y hoy fue aclarado o lo sabían todo. Vamos a ver. Voy a abrir el micrófono. Lo sabían todos, sabían toda la historia, conocían todos los hechos. ¿Qué aprendimos nuevo hoy? ¿Qué aprendimos nuevo? ¿O qué recordamos? ¿O qué enseñanza tuvimos en este día? Pueden abrir micrófonos y me gustaría escucharlos. No abran todos juntos los micrófonos para que no haya interferencia. ¿Me están oyendo? ¿Están pensando, analizando de lo que hablé hoy? ¿Qué aprendimos? ¿Qué le quedó a usted? ¿Qué es nuevo para usted? ¿Qué usted entendió de lo que yo hablé? Vamos a ver. Cerré mi micrófono para escucharlos. Si ustedes no participan, es igualito que yo grabe mi clase cualquier día y se la publique a ustedes. Si ustedes no hablan y participan, serán iguales que los que no estuvieron hoy y lo van a ver por video. Será igualito. Así que yo puedo hacer el video bien y así. Bien, dime, Ali. Sandra. Decía que lo bonito es de escudriñar la escritura, porque como usted dijo, a nosotros nos enseñaron en la católica de los 3 reyes magos, pero como usted nos explica, uno no sabe cuánto era. Siempre se hablan de los regalos, pero solamente escudriñando la escritura, pues uno puede entender más allá. Amén. Y la importancia que tiene de ver de todo lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo para poder alcanzar la victoria.
Amén. Eso me quedó ahí, que lo voy a buscar en intimidad para ver más, porque sabe que las escrituras son nuevas. Entonces eso de los magos me dejó, porque eso fue lo que uno, no solamente en la iglesia católica, sino desde la niñez, porque recuerda que algo de los Reyes Magos, que eso viene desde ahí, esa tradición. Incluso Entonces, le han puesto nombres, le han puesto exactamente. nombres, que tampoco es bíblico, y le han puesto nombres también. Sí. Es bueno escudriñar las escrituras. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar qué Una aprendimos sobre? pregunta. Amén. ¿Cuáles son los nombres de los Reyes Magos? No, no, bíblicamente no existen. No No, hay manera. pero nunca había escuchado que le habían puesto nombre a los Reyes Magos. Yo siempre había escuchado que eran tres por la cantidad de regalos que llevaban, pero nunca había Melchor, escuchado. Baltasar y no me acuerdo cuál más, pero son tres. Tienen tres nombres. ¿Alguien se lo sabe los nombres? Melchor, Baltasar y no me acuerdo del otro, pero sí, le han puesto nombre también. Sí, Bueno, eso era algo que yo no sabía entonces. sí. Yo O sea, siempre la había sabido gente, historia de los Reyes Magos. la tradición católica le puso nombres también. Sí. Bien, hay uno que dice Aveneo. No me acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? ¿O qué aprendimos? ¿Qué nos quedó? ¿Qué tenemos? Vamos a ver. Pueden abrir su micrófono o no les quedó nada o qué pasó. Bien, entonces, vamos a ir orando para... ok. Bien, los tres nombres son los siguientes. Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí, pero esos nombres, dice la historia, que apareció por primera vez en un mosaico en el siglo VI en Ravenna. Eso es una tradición, ¿verdad? Pero no es real en cuanto a bíblicamente. Bíblicamente no sabemos los nombres realmente de los magos. Ven, porque si le ponemos esos tres nombres, estaríamos diciendo que sí, que eran tres. Y la gente dice que eran tres por tres regalos, pero los regalos no tienen nada que ver con la cantidad de personas que fueron a buscar a Jesús y a adorarle. No tiene nada que ver los regalos con la cantidad de personas. Amén. Pues si no quieren participar, no hay problema. Oramos y nos despedimos. Padre, gracias por este tiempo, por los hermanos que pudieron entrar. Mira los que no pudieron entrar por cualquier razón. Ayúdales, fortaléceles, bendíceles y Señor, guíales y que esta grabación pueda llegar hasta ellos y puedan también observarla y puedan aprender. Danos un Señor reparador y tranquilo y sigue obrando en la vida de Luis, oh Dios, y sigue sanándole y tratando con él. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hagan todo lo posible por ir el domingo a la iglesia y, ¿por qué no? Inviten a alguien. Usen estos días para invitar a alguien para que también vaya y se congregue y pueda estar con nosotros. Recuerden orar por la tarima que estamos armando. Nos faltan algunas planchas de playbook y pues oren a Dios para que el Señor nos supla para esa parte. Dios les bendiga y Dios les guarde. Será pues hasta el domingo, si Dios lo permite.